Amigos, todos saben que en el epicentro de una explosión nuclear, incluso la piedra se derrite. Pero en la URSS crearon un monstruo que no solo debía sobrevivir en este infierno, sino continuar la ofensiva. Conozcan al objeto 279, el tanque creado para el fin del mundo. No tienen ante ustedes el boceto de una novela de ciencia ficción, sino una máquina supersecreta de acero real, lista para marchar a través de la ceniza radiactiva. 4 orugas, una silueta de ovni y un blindaje que ningún cañón de tanque de Occidente podía penetrar. Pero ¿por qué este proyecto, que garantizaba el dominio absoluto en la Tercera Guerra Mundial, fue repentinamente condenado a la destrucción? ¿De quién fue la voluntad que enterró a este gigante de acero? ¿Y por qué el único ejemplar superviviente estuvo oculto de miradas indiscretas durante años? No dejen de ver este video hasta el final. Las verdaderas razones del cierre de este programa sorprenderán incluso a quienes creen conocer al detalle la historia de la tecnología militar. No nos demoremos, comencemos. A finales de los años 50 del siglo pasado, una época en la que los ingenieros todavía utilizaban reglas de cálculo en sus tableros de dibujo, pero sus cálculos ya se referían a lo que le sucedería a un trozo de acero en los primeros segundos después de un destello nuclear. En este contraste radica toda la esencia de aquel tiempo. Viejos métodos, nuevos miedos, el olor a aceite de máquina sobre el papel vegetal y la silenciosa comprensión de que el mundo anterior no volvería. Sobre ambas mitades del planeta se cierne un silencio de un tipo especial. No el que precede a la tormenta, sino el que ocurre después de una explosión, cuando el aire todavía tiembla y uno aún no ha tenido tiempo de asimilar lo que acaba de suceder. En el polígono de Nevada, en los Estados Unidos de América, se prueban cargas atómicas, una tras otra. En la Unión Soviética funcionan 2 polígonos, el de Semipalatinsk, en Kazajistán, y el archipiélago de Nueva Zembla, en el Ártico. El 30 de octubre de 1961, sobre el océano glacial ártico, se llevará a cabo la prueba más potente de la historia de la humanidad, unos 50 megatones, en equivalente de TNT. Pero para ese momento, el proyecto del que vamos a hablar ya estará acumulando polvo en los archivos. Mientras tanto, corren los años 56, 57, 58. En los despachos del Estado Mayor del Ejército Soviético, cuelgan mapas con marcas que no se muestran a los periodistas. En estos mapas no figuran ciudades, sino cráteres, hipotéticos, calculados, de los impactos que podrían ocurrir en las primeras 24 horas de un posible enfrentamiento entre los 2 bloques. Los planificadores militares de ambos bandos se rompen la cabeza con la misma tarea. Si la línea de contacto resulta estar en una zona de uso nuclear, ¿a quién enviar allí? La infantería no pasará. Los vehículos de ruedas se quemarán en los accesos. La aviación no vuela a través de una nube radiactiva. Solo quedan las orugas, una caja de acero y el blindaje. Muchísimo blindaje. Pero los vehículos blindados existentes no servían para esa tarea. Los tanques pesados de las series IS-3, IS-4 y el recientemente adoptado T-10 se diseñaron para las tareas clásicas del combate móvil. Sus cascos no estaban calculados para soportar la onda de choque a corta distancia. Sus tripulaciones no tenían protección contra los factores de daño. La radiación penetrante, el pulso luminoso y el calentamiento del metal a temperaturas en las que la pintura se inflama por sí sola. Se necesitaba otra máquina, no solo un tanque, una cápsula de acero capaz de avanzar a través de lo que ningún ser vivo podría superar. Entonces, los ingenieros soviéticos recibieron una tarea que parecía imposible: crear una máquina capaz de ir a donde ni siquiera enviarían un avión. A través de la ceniza, a través del hormigón retorcido, a través de un territorio en el que acababa de ocurrir aquello después de lo cual, normalmente, ya no ocurre nada más. Alguien tenía que cumplir esta tarea. Y unos meses después, sonó un teléfono en Leningrado que cambió el rumbo de todo el programa. La llamada llegó por la línea gubernamental. Al otro lado de la línea, la fábrica Kirov de Leningrado, el principal centro de construcción de tanques pesados soviéticos, un lugar donde sabían respetar el metal y donde los ingenieros eran puestos a prueba durante años. Para la primavera de 1957,
Sobre la mesa de la dirección de la fábrica Kirov descansaba lo que en la tradición burocrática soviética se llamaba brevemente un decreto del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Unas pocas hojas de denso texto mecanografiado, y en estas hojas los requisitos táctico-técnicos de la máquina que se debía construir. Si se limpian estos requisitos del lenguaje burocrático, sonaban aproximadamente así. Se necesita un tanque con un peso no superior a 60 toneladas, con una tripulación de 4 personas, con un cañón de calibre 130 milímetros, con protección perimetral contra proyectiles perforantes de calibre 122 milímetros y con protección adicional contra munición de carga hueca de calibre 90 milímetros. Y lo más importante, la máquina debe mantener su capacidad de combate en condiciones en las que el equipo convencional se convierte en metal carbonizado. Leer estos requisitos no era difícil. Cumplirlos era casi imposible. Para comprender la magnitud de la tarea, traduzcamos las cifras en una imagen. Tomemos un tranvía urbano común, uno viejo y pesado de Leningrado. Pesa unas 30 toneladas. El tanque que encargó el gobierno debía pesar lo mismo que 2 de esos tranvías, llevar un blindaje que ningún cañón de tanque extranjero de la época pudiera penetrar, moverse a una velocidad no inferior a 50 kilómetros por hora y realizar disparos precisos, con un calibre que hasta entonces solo se había instalado en grandes buques de superficie. Las cifras de la especificación técnica parecían absurdas. Nadie en el mundo había construido jamás una máquina con tales parámetros. Los estadounidenses trabajaban en ese mismo periodo en su tanque pesado M103 y los británicos ultimaban el Conqueror. Eran máquinas serias, pero incluso ellas constituían un compromiso. Se sacrificaba algo a cambio de otra cosa. Los ingenieros soviéticos, en cambio, recibieron una tarea en la que no había nada que sacrificar. Protección, movilidad, potencia de fuego, todo al máximo y simultáneamente. Mientras tanto, los planificadores del Estado Mayor no se cansaban de repetir la misma idea. En la zona de supuesto uso nuclear no debía quedar nada que pudiera detener el avance. A cualquier precio, costara lo que costara a los diseñadores. Precisamente por eso, los requisitos para el futuro tanque fueron los que fueron. No porque alguien arriba quisiera lo imposible, sino porque lo imposible parecía la única salida. El decreto encargaba el trabajo a varias oficinas de diseño en paralelo. Cada una debía proponer su propia respuesta, su visión de la máquina, su filosofía de protección del ser humano en la caja de acero, en medio de un territorio transformado por el fuego y la onda expansiva, hasta quedar completamente irreconocible. Los planos llegaron a la mesa de un hombre cuyo nombre hoy solo conocen los especialistas, y de manera injusta. En 1957, Lev Sergeyevich Troyanov no podía ser considerado un especialista joven. Tenía 55 años. A sus espaldas, 30 años de trabajo con la tecnología más pesada que producía la industria soviética. Se había graduado en el Instituto Politécnico de Leningrado en los años 20, cuando el tanque en la Unión Soviética era un exotismo y no una industria. El joven ingeniero fue destinado a la fábrica Kirov, un lugar que más tarde se convertiría en legendario para toda la construcción de tanques soviéticos. Por su mesa de dibujo pasaron máquinas que hoy se estudian en las academias militares de todo el mundo. Los tanques pesados de la serie K-5, KV-1, KV-2, KV-85, luego el IS-2 and the IS-3, los últimos modelos pesados de la era del gran enfrentamiento, y finalmente el T-10, la cumbre de la Escuela Clásica Soviética de Construcción de Tanques Pesados y el último tanque pesado de serie adoptado por el ejército soviético. Esa era su experiencia, su escuela. Cada tornillo, cada soldadura, cada pieza fundida. Todo pasó por sus manos, por su cabeza, por sus discusiones con los talleres, con la inspección militar y con los de arriba que exigían lo imposible, y luego se sorprendían de que los ingenieros no llegaran a tiempo. Sus colegas decían de él cosas que rara vez aparecen en las memorias soviéticas. Silencioso, concentrado, no le gustaba la publicidad, nunca levantaba la voz, pero si tomaba una decisión, era casi imposible convencerlo de lo contrario. Troyanov tenía fama de ser un hombre que no retrocedía, incluso cuando era necesario hacerlo.
en 1957, asumió la dirección del trabajo en lo que en los documentos figuraba bajo el breve índice de objeto 279, una designación seca, sin una sola palabra sobre lo radical que se planeaba que fuera esta máquina. Su lugar de trabajo era la oficina de diseño de la fábrica Kirov, un gran edificio de techos altos, largas filas de tableros de dibujo, lámparas bajo cristal verde, olor a papel de calco y grafito. Los ingenieros, en su mayoría hombres de entre 30 y 40 años, que habían pasado por años difíciles tras esos mismos tableros. Un silencio interrumpido, de vez en cuando por el crujido del papel, el golpeteo de las reglas y conversaciones en voz baja. No era una época en la que un diseñador trabajara solo. Detrás de Troyanov había un equipo de decenas de tecnólogos, calculadores, especialistas en blindaje, motores y suspensiones. Cada uno de ellos podría haber sido una estrella en su campo, y todos obedecían a un hombre con la costumbre de hablar bajo. Troyanov abordó la tarea con la terquedad metódica que distinguía a la vieja escuela de ingeniería de Leningrado. No se apresuraba, no tenía prisa por mostrar a la jefatura un modelo bonito. Primero calculaba mucho, minuciosamente, por todos lados, y solo entonces permitía que los dibujantes comenzaran a trabajar. A principios de 1958, los primeros bocetos de la futura máquina ya estaban sobre las mesas, escandalizando incluso a los diseñadores experimentados de los departamentos vecinos. Pero Troyanov no estaba solo. Otras dos oficinas de diseño se lanzaron a la misma tarea, y entre ellas se desató lo que los historiadores llamarían más tarde el último duelo de las máquinas pesadas soviéticas. La rivalidad se desarrollaba simultáneamente en dos puntos del país. En Leningrado, la fábrica Kirov, donde trabajaba Troyanov, y en Chelyabinsk, otro gigante de la construcción de tanques soviéticos surgido tras los Urales en los años 40, la fábrica de tractores de Chelyabinsk. Un detalle sorprendente. En la misma fábrica, Kirov, se desarrollaban dos proyectos simultáneamente bajo el mismo encargo, pero con enfoques diametralmente opuestos para resolverlo. La primera máquina de esta rivalidad recibió el índice de objeto 277. Su desarrollo estuvo dirigido por Joseph Yakovlevich Kotin, un nombre conocido por cualquiera que esté familiarizado con la historia de los blindados soviéticos, diseñador jefe de la serie K-INT, de la serie IS y de la serie T-10, un hombre que diseñaba tanques pesados desde los años 30. Kotin siguió un camino probado. El objeto 270 y tener era una evolución, no una revolución. Una distribución clásica con dos orugas, 8 ruedas de rodadura por lado, casco fundido y torreta fundida, pero sin experimentos radicales con la forma. El mismo cañón de 130 milímetros M65, el mismo peso de unas 55 toneladas y los mismos requisitos de protección. La lógica de Kotin era comprensible. Hacer una máquina que se pudiera producir en serie, que la fábrica pudiera dominar y que un reparador militar común pudiera mantener en condiciones de campaña. Paralelamente, en Chelyabinsk, la oficina de diseño, bajo la dirección de Pavel Pavlovich Isakov, trabajaba en el objeto 770. El enfoque de Chelyabinsk también era relativamente conservador. El casco era soldado, según el esquema clásico, pero Isakov hizo su apuesta por una original suspensión hidroneumática y barras de torsión individuales para cada rueda. La máquina resultó ser suave en movimiento y con una excelente estabilidad al disparar, también de 55 toneladas, con un cañón de 130 milímetros y 4 tripulantes. 3 proyectos, 3 oficinas, un encargo, y sobre el papel, todo parecía una sana competición de ingeniería. Pero Troyanov eligió un tercer camino. Mientras las otras dos oficinas seguían variaciones de soluciones conocidas, en el taller de diseño de Troyanov cristalizaba algo completamente diferente. Y cuando se empezaron a mostrar los primeros bocetos del futuro objeto 279 a las comisiones, un silencio particular inundó la sala. De las 3 máquinas, una parecía traída del año 2050. Tenía un casco similar a un plato invertido. No tenía los guardabarros habituales sobre las orugas, y no tenía 2 orugas, sino 4, dispuestas por parejas, una detrás de otra, sobre 2 macizas vigas longitudinales. No presentaba ningún ángulo recto en su proyección frontal.
Ingenieros experimentados de los departamentos vecinos se acercaban a los planos, miraban, salían a fumar en silencio, regresaban, volvían a mirar y hacían siempre la misma pregunta. Lev Sergeyevich, ¿esto se puede construir? Troyanov responda de forma tranquila y categórica. No era de los que dibujaban ciencia ficción. Y así comenzó a nacer, en Leningrado, lo que el mundo aún no había visto. Un casco cuyas formas rompían con todas las ideas habituales sobre un tanque. Para entender por qué Troyanov diseñó un tanque con forma de plato invertido, hay que recordar una verdad simple de la física escolar. Una onda de choque no es magia, es el movimiento del aire, solo que muy rápido y muy denso. Y como cualquier movimiento de aire, la onda de choque se comporta de forma predecible. Se agarra a todo lo que sobresale, golpea todo lo que se le presenta con una superficie plana y vuelca lo que tiene un perfil alto y abrupto. Todos los tanques comunes de aquella época, tanto soviéticos como occidentales, adolecían del mismo defecto: placas laterales planas, guardabarros rectos, torretas con aristas pronunciadas y una parte trasera con rejillas de motor abiertas. En el papel, una silueta amenazante, pero en la trayectoria de la onda de choque, un conjunto de velas que atrapaban cada variación de presión. Troyanov hizo algo que nadie antes de él había hecho en un proyecto serio. Intentó diseñar un tanque de manera que la onda de choque no tuviera un solo punto de agarre. El casco del objeto 279 recordaba en planta a una elipse alargada y en sección transversal también a una elipse. Desde cualquier punto y bajo cualquier ángulo presentaba líneas fluidas, transiciones graduales y uniones redondeadas, sin salientes, sin ángulos rectos ni aristas afiladas, donde la onda pudiera engancharse. Si se miraba este tanque desde arriba, no se veía un tanque, sino un plato invertido, y esto no se hizo por estética. El cálculo era preciso. Cuando la onda de choque llegaba a esta máquina, no golpeaba el lateral, sino que fluía sobre ella, como el agua de un río fluye sobre un guijarro liso. Parte de la energía se desviaba a lo largo de los contornos, parte se disipaba y la fuerza del impacto por unidad de superficie del casco se reducía varias veces. Pero esto era solo la mitad del trabajo. Esa misma forma elipsoidal funcionaba también contra otro enemigo mucho más cotidiano: los proyectiles perforantes. Un proyectil que golpea una placa de blindaje plana en ángulo recto entrega toda su energía en un solo punto. El mismo proyectil, al golpear una superficie inclinada en ángulo agudo, pierde gran parte de su energía al deslizarse. Y si la superficie es además curva, el proyectil comienza a rebotar. En el objeto 279, simplemente no había ángulos rectos en la proyección frontal. Desde cualquier ángulo de aproximación, el proyectil encontraba una superficie muy inclinada. Los cálculos demostraron que la protección frontal efectiva del casco superaba los 600 milímetros de acero equivalente, a pesar de que el espesor real del metal era de solo 269 milímetros. A esto añadieron otro truco. En los laterales y en la parte trasera se suspendieron pantallas contra cargas huecas, delgadas placas metálicas situadas a corta distancia del blindaje principal. Su tarea era detonar el proyectil de carga hueca antes de que tocara el casco principal, con lo que el chorro de gas perdía la mayor parte de su poder de penetración. El resultado fue una máquina asombrosa, diseñada contra dos amenazas simultáneamente: el combate moderno común, con proyectiles de carga hueca y granadas contra carro, y el escenario para el que fue concebida, las condiciones de uso de armas nucleares tácticas. Pero una forma bonita es solo la mitad del trabajo. Lo principal era de qué se fundía esa forma y cómo. El casco del objeto 279 constaba de solo 4 piezas. Esto suena extraño. Un tanque común son decenas de placas soldadas, cientos de costuras y miles de remaches y tornillos. Pero aquí eran 4 elementos fundidos macizos de una geometría curva compleja: la parte delantera, la trasera y 2 elementos laterales que formaban el característico contorno ovalado. Estas piezas se soldaban entre sí por bordes especialmente preparados, formando un único monolito. Para obtener tales piezas fundidas se necesitaban capacidades que solo poseían unas pocas plantas metalúrgicas de la Unión Soviética.
hornos enormes, un control preciso de la temperatura durante el enfriamiento y una composición especial de acero de blindaje aleado. El menor error significaba que una pieza de fundición de varias toneladas se iba a la basura. Los fundidores trabajaban con piezas en bruto que pesaban más que un automóvil de la época. El espesor del metal cambiaba suavemente a lo largo de toda la pieza. 269 milímetros en la parte frontal, más delgado en los laterales y aún más en la parte trasera. Pero la cifra de 269 milímetros es un espesor que se puede medir con un calibre. En la superficie real funcionaba de manera completamente diferente. Debido a la fuerte inclinación de la placa frontal, que estaba prácticamente tumbada de lado, el proyectil no encontraba 269 milímetros de acero, sino la llamada protección efectiva, es decir, el espesor que debía atravesar al desplazarse en su trayectoria a través del blindaje inclinado. En el caso del objeto 279, esta protección efectiva superaba los 600 milímetros de acero equivalente. Esta cifra significaba lo siguiente: ningún cañón de tanque en servicio en los ejércitos de la OTAN a finales de los años 50 tenía la menor posibilidad de penetrar esta protección de frente. Los cañones estándar de calibre 90 milímetros de los tanques estadounidenses M48, impotentes. Los cañones británicos de 105 milímetros, también. Incluso los potentes cañones de calibre 120 milímetros de los tanques pesados, M103 y Conqueror, lograban una penetración de no más de 220 milímetros a distancias de combate, menos de la mitad de lo necesario para batir al objeto 279. Sobre el casco se asentaba otra pieza fundida, la torreta, de forma esférica, con un espesor máximo de pared de 305 milímetros, también con ángulos de inclinación muy efectivos. Si el casco era un plato invertido, la torreta era una cúpula, sin una sola superficie plana y sin un punto de mira fiable donde se pudiera esperar un impacto garantizado en ángulo recto. A este caparazón de acero se le unían pantallas contra cargas huecas en los laterales y la parte trasera, lo que permitía a la máquina soportar impactos de proyectiles de carga hueca desde los flancos. En resumen, se obtuvo una protección que ningún otro vehículo de combate de serie o experimental del mundo había conocido jamás. Un tanque al que, en principio, no era posible acercarse y dañar su frontal con los medios comunes de la época. Pero este caparazón de acero monolítico tenía que moverse sobre algo. Y aquí, Troyanov hizo lo que ningún diseñador en el mundo se había atrevido a hacer. Cuando surgió la cuestión del tren de rodaje, Troyanov no miró los planos de los tanques existentes, sino la naturaleza. En la naturaleza, un animal grande que necesita caminar sobre terreno blando como nieve, pantano o tierra suelta, resuelve el problema de una manera. Distribuye su masa sobre la mayor superficie de apoyo posible. Un oso tiene una pata ancha, un alce, una pezuña partida y un reno pezuñas que se ensanchan al pisar. Los tanques, como los animales, ejercen presión sobre el suelo con todo su peso, y este peso genera presión sobre el suelo. Cuanto menor sea esta presión, más fácil le resultará a la máquina moverse por superficies difíciles. Un tanque de 60 toneladas con 2 orugas comunes crearía una presión bajo la cual simplemente se hundiría en el primer cráter. Y de esos cráteres debía haber muchos tras un ataque nuclear. Y entonces, Troyanov hizo un movimiento que nadie se había atrevido a hacer. Añadió 2 orugas más. El resultado fue una construcción sin equivalentes en el mundo. El casco del tanque descansaba sobre 2 macizas vigas longitudinales. Cada viga era una larga caja de acero, y cada una servía al mismo tiempo de depósito de combustible. Hueca por dentro, portante por fuera, una doble función en un solo componente. A cada viga se unían no una, sino 2 orugas, una exterior y otra interior, dispuestas con un desplazamiento longitudinal. En total, 4 orugas y 24 ruedas de rodadura, 6 en cada oruga. Todas las ruedas estaban suspendidas de una suspensión hidroneumática individual. No se trataba de barras de torsión ni de muelles, sino de pistones que funcionaban con gas comprimido y aceite, capaces de adaptarse instantáneamente a las irregularidades del terreno. ¿Cuál era el sentido
de tan enorme número de puntos de apoyo? Matemáticas sencillas. Cuando una máquina de 60 toneladas descansa sobre 24 ruedas a lo largo de toda su longitud, la presión sobre el suelo es de solo 0,6 kilogramos por centímetro cuadrado. Para valorar esta cifra, conviene tener en cuenta algunas comparaciones. El pesado T-10 soviético ejercía una presión casi un cuarto mayor, y los tanques pesados extranjeros de aquellos años aún más. En cambio, el tanque ligero anfibio soviético, PT-76, un vehículo de solo 14 toneladas, tenía casi la misma presión sobre el suelo. Esto significaba que el objeto 279, a pesar de sus 60 toneladas, se movía por el suelo con la misma suavidad que un pequeño explorador anfibio que pesaba 3 veces menos. Era el único tanque de este peso en el mundo que podía pasar por donde un hombre con botas comunes se hundiría. En las pruebas, la máquina pasó por donde los tanques medios estándar de los modelos T-55 y T-62 se quedaban atascados. Nieve profunda, suelo primaveral enfangado, pantanos, cráteres, es decir, exactamente el terreno para el que fue creada. Pero cada ventaja tiene su precio, y la configuración de 4 orugas también exigió el suyo. Pero de ese precio hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto, para mover este coloso de 60 toneladas por terrenos difíciles, se necesitaba un corazón, y le dieron uno muy especial. En la parte trasera del casco, en el estrecho espacio delimitado por las curvas del casco elipsoidal, se alojaba el motor. No era un motor diésel de tanque común, sino el motor experimental 2DG8M de 16 cilindros. Estos no estaban dispuestos en línea ni en V, sino horizontalmente opuestos en 2 grupos de 8. Los diseñadores tuvieron que elegir esta configuración porque la altura del compartimento del motor estaba estrictamente limitada por las formas del casco. Un motor en V vertical simplemente no cabía aquí, mientras que la disposición de cilindros horizontalmente opuestos permitía colocar el motor de forma compacta como una torta plana, largo y ancho pero bajo. Con una potencia de 1000 caballos, esta solución era pionera incluso para los estándares mundiales. Para comprender la magnitud de esta cifra, 1000 caballos equivalen aproximadamente a la potencia de 6 turismos modernos de clase media combinados en un solo motor, y toda esta energía se concentraba bajo el blindaje trasero del tanque. El motor giraba hasta las 2400 revoluciones por minuto. El zumbido que producía al funcionar no se parecía a nada conocido. No era el rugido de un camión pesado ni el ronquido de un motor diésel marino, sino algo intermedio, un tono bajo, denso y vibrante que se sentía en el cuerpo antes de llegar a los oídos. Desde el motor, la potencia se transmitía a través de una transmisión planetaria a las ruedas motrices de las 4 orugas simultáneamente. Esto era complicado, pero de otro modo era imposible garantizar un movimiento uniforme. Si la tracción hubiera ido solo a 2 de las 4 orugas, las otras 2 habrían actuado como frenos. La velocidad máxima del objeto 279 en carretera era de 55 km por hora, un resultado excelente para un vehículo de 60 toneladas. En comparación con el pesado T-10, que alcanzaba aproximadamente la misma velocidad, el objeto 279 tenía una aceleración notablemente mejor. La relación potencia-peso, de unos 16 caballos y medio por tonelada, situaba al vehículo en la misma categoría que los mejores tanques medios de su época. Pero lo más interesante se mostraba fuera de las carreteras. Cuando la máquina avanzaba por terreno ondulado, la suspensión hidroneumática funcionaba de manera tan perfecta que el tanque superaba las irregularidades casi sin oscilaciones. Cada una de las 24 ruedas compensaba su bache de forma individual. Desde fuera, parecía como si el casco se deslizara sobre el terreno, sobre un colchón de aire, permaneciendo casi horizontal, incluso en pendientes pronunciadas. Esto ofrecía 2 ventajas. En primer lugar, para la tripulación era más fácil trabajar, menos oscilación significaba menos errores. En segundo lugar, el cañón podía disparar con relativa precisión durante la marcha, sin necesidad de detenerse por completo. Si era necesario, el conductor podía ajustar la altura libre al suelo, elevando el casco para superar obstáculos profundos o bajándolo para moverse bajo redes de camuflaje o en cobertizos. El tanque
Podía literalmente agacharse. La protección estaba allí, la movilidad también. Ahora faltaba lo más importante, aquello para lo que existe cualquier tanque. La tarea principal de cualquier tanque es golpear. Sin eso, todos los demás parámetros son solo adornos inútiles del blindaje. Y aquí, Troyanov volvió a seguir un camino que nadie antes de él había tomado. En la torreta del objeto 279 se instaló un cañón de calibre 130 milímetros, con la designación M65. Para entender lo que esto significaba, hay que ver qué calibres se utilizaban en esa época en otros tanques del mundo. El M103 estadounidense, 120 milímetros, el Conqueror británico, también 120, el T-10 soviético, 122 milímetros. Y entonces apareció una máquina con un calibre de 130 milímetros, 8 milímetros más que cualquier contemporáneo. 8 milímetros suenan a poco, pero en la artillería el calibre no es solo un número. Determina el volumen de la carga de proyección, la masa del proyectil, la velocidad inicial y la capacidad de penetración. La diferencia entre 122 y 130 significaba, a grandes rasgos, un cuarto más de potencia de disparo. Y lo más interesante de este cañón era su origen. Este calibre procedía de buques de guerra. Ni antes ni después se volvió a montar nada parecido en un tanque. La Marina soviética conocía muy bien los sistemas de artillería de 130 milímetros desde los años 30 del siglo pasado como cañones de uso mixto, de calibre medio, en destructores y cruceros. La experiencia con su uso era enorme y la tecnología de producción estaba madura. Cuando los diseñadores soviéticos necesitaron el cañón de tanque más potente del mundo, no inventaron nada nuevo. Tomaron el probado sistema naval y lo adaptaron para la torreta del tanque. El cañón resultó largo, 7 metros y 41 centímetros, desde la recámara hasta la boca. Esta es una longitud comparable a la altura de una casa de 2 pisos, y toda esta longitud era necesaria para acelerar el proyectil a la velocidad máxima. El proyectil pesaba 33 kilogramos. A modo de comparación, una granada de calibre 122 milímetros pesaba unos 25 kilogramos. Resultó que solo el proyectil del cañón de 130 milímetros era más pesado que 2 bidones llenos de agua, y este pesado proyectil aceleraba al disparar a una velocidad de 1050 metros por segundo. 1050 metros por segundo es una velocidad a la que el proyectil cubre una distancia de 1 kilómetro en poco menos de un segundo. Y esta pieza de metal de 33 kilogramos, que volaba a 3 veces la velocidad del sonido, penetraba garantizadamente el blindaje frontal de cualquier vehículo blindado moderno de los países de la OTAN a una distancia de 2 kilómetros. Pero por esta enorme potencia había que pagar. Un proyectil de calibre 130 milímetros fue demasiado grande para que el cargador pudiera introducirlo en la recámara con un solo movimiento. Por eso hubo que renunciar a la munición de cartucho común. Los proyectiles y las cargas de proyección se almacenaban por separado. Primero se introducía el proyectil en la recámara, luego la vaina con la carga de pólvora, y solo después se cerraba el cierre de cuña. El almacenamiento de munición también tuvo que reducirse drásticamente, un total de solo 24 disparos. Para comparar, el tanque medio T-55 llevaba 43 proyectiles. El objeto 279 golpeaba, por tanto, el doble de fuerte, pero disparaba la mitad de veces. Pero un cañón potente sin puntería precisa es solo un tubo inútil. Y aquí comienza la parte más interesante. A mediados del siglo XX, la precisión de un disparo de tanque venía determinada por 3 cosas sencillas: la capacidad del tirador para evaluar correctamente la distancia al objetivo, la capacidad del cañón para mantener el punto de mira durante la marcha y la velocidad con la que se podía cargar el siguiente proyectil. Los tanques comunes de aquella época resolvían estas 3 tareas de la forma clásica: distancia a ojo y con tablas, estabilización nula o de un solo eje y carga manual mediante la fuerza de un solo hombre. El objeto 279 no siguió estas tradiciones en absoluto. Empecemos por los ojos de la máquina. En el techo de la torreta se encontraba un dispositivo que diferenciaba inmediatamente a este tanque de sus contemporáneos: el telémetro estereoscópico TPD-2-S.
Su funcionamiento se parecía a la forma en que nuestros ojos determinan la distancia a un objeto, solo que la base entre las mirillas era de aproximadamente 1,5 metros. Al recibir dos imágenes del mismo objetivo desde diferentes ángulos, el telémetro calculaba la distancia matemáticamente con una precisión de 10 metros. ¿Qué significaba esto en la práctica? El tirador no estimaba, no se basaba en una sensación, sino que recibía la distancia exacta y ajustaba la retícula inmediatamente al ángulo de elevación necesario del cañón. Sigamos con la estabilización. En el objeto 279 se instaló un sistema con el nombre poco habitual de Groza, un estabilizador de dos ejes que mantenía el cañón apuntado al objetivo simultáneamente en la vertical y en la horizontal. Para valorar la importancia de este sistema, hay que saber una cosa. En la mayoría de los tanques del mundo a finales de los años 50, el estabilizador no existía o funcionaba en un solo eje. Esto significaba que disparar con precisión durante la marcha era casi imposible. El tanque tenía que detenerse, apuntar, disparar y continuar. En el objeto 279 se eliminaba esta parada obligatoria. La máquina podía circular a una velocidad de 30 a 40 km por hora, mientras el cañón permanecía firmemente apuntado al objetivo. Lo que para la mayoría de los tanques se convirtió en norma en los años 80, ya estaba instalado aquí en 1959. Los diseñadores soviéticos también previeron el combate nocturno. En la torreta se montó un dispositivo de visión nocturna por infrarrojos activos TPN. Un faro emitía un haz de luz infrarroja invisible para el ojo humano, y el visor captaba la luz reflejada y la convertía en una imagen visible. El alcance por la noche era de hasta 800 metros, un resultado excelente para finales de los años 50. Y el último eslabón en la cadena de la velocidad de disparo era la carga. ¿Recuerdan el peso del proyectil? 33 kilogramos de munición de carga separada. Levantar semejante proyectil, darse la vuelta en la estrecha torreta, introducirlo en la recámara, y luego hacer lo mismo con la carga de proyección, y todo ello en pocos segundos. Cualquier cargador habría quedado completamente agotado después de 10 disparos. Por eso los diseñadores le dieron un ayudante mecánico, un cargador electromecánico. Una bandeja tomaba el proyectil de su soporte, lo elevaba a la altura de la recámara y lo introducía con un solo movimiento, seguido de la carga de proyección. La velocidad de carga aumentó considerablemente, la fatiga del cargador disminuyó. Toda esta fuerza, esta electrónica y este blindaje se concentraban en torno a 4 personas, y la vida de estas 4, en la cápsula de acero, merece un capítulo propio. El espacio interior del objeto 279 era de 11,47 metros cúbicos. Este es un espacio del tamaño de un cuarto de baño pequeño, y en él debían caber 4 personas con todo su equipo: el comandante, el tirador, el cargador y el conductor. Cada uno de ellos ocupaba su posición asignada por reglamento de forma milimétrica. El comandante se sentaba a la derecha en la torreta, un poco más alto que los demás, con un periscopio, visores y aparatos de radio a la altura de los ojos. El tirador se sentaba también en la torreta, pero a la izquierda, con la óptica del visor, las manivelas de puntería y el pedal del gatillo frente a él. El cargador permanecía justo detrás del tirador, en la parte más estrecha de la torreta, con menos de 1 metro de espacio, para darse la vuelta. Todo ello bajo condiciones en las que el cañón cambiaba constantemente su posición en el espacio durante la marcha. El conductor se sentaba por separado en la parte delantera del casco, en su propio compartimento aislado de los demás. De toda la tripulación, era el único que no veía a los otros, y ellos no lo veían a él. La comunicación se realizaba exclusivamente a través del intercomunicador de a bordo. En verano, el aire en el tanque se convertía en un reto propio. El motor, en la parte trasera, irradiaba calor. Las 24 ruedas y las 4 orugas se calentaban por fricción, y el blindaje fundido, que había absorbido el sol durante el día, irradiaba calor hacia el interior durante horas. La temperatura en el compartimento de combate podía alcanzar los 50 grados Celsius en los días calurosos, y la tripulación no vestía pantalones cortos, sino monos, cascos protectores y guantes, sin aire acondicionado, solo con una ventilación simple. En invierno, el extremo opuesto. Si el tanque se dejaba aparcado tras una marcha con el motor apagado,
El metal se enfriaba a la temperatura exterior en 1 hora y fuera podía hacer -30 grados. El cargador tenía que manejar proyectiles helados con las manos desnudas, ya que con guantes resultaba incómodo accionar el cierre. El ruido del motor, el traqueteo de las orugas, el estruendo de los disparos, en un espacio tan reducido, todo ello afectaba a los nervios y al oído. Tras 1 hora de trabajo en tales condiciones, cualquiera salía con pitidos en los oídos y temblor en las manos, y después de 24 horas, se estaba completamente agotado, en el sentido más estricto de la palabra, al límite de la resistencia física. Ese era el trato. Un caparazón blindado que los protegía de cosas que nadie más habría sobrevivido, a cambio de una parte de su comodidad y su salud. Los diseñadores de Troyanov lo sabían. Por eso el proyecto preveía muchas pequeñas soluciones que facilitaban la vida a las personas. Asientos cómodos y amortiguados, una disposición bien pensada de los instrumentos, iluminación interior y espacio para objetos personales. También el cargador electromecánico del que ya hemos hablado formaba parte de este cuidado. Pero a pesar de todas las mejoras, el trabajo en esta cápsula era una prueba muy dura. 4 personas vivían en la caja de acero y hacían su trabajo día tras día, hora tras hora, disparo tras disparo. Entonces, esta máquina, en la que se había invertido tanto trabajo y metal, rodó hasta el polígono de pruebas. Lo que ocurrió allí superó todas las expectativas antes de que todo se desmoronara. Hacia finales de 1959, el primer prototipo del objeto 279 estaba listo, un único ejemplar fabricado a mano. Había costado los nervios y la fuerza de toda una oficina de diseño, y ahora la máquina debía ser probada. Como polígono de pruebas, se eligió el Centro de Investigación de Tecnología de Tanques de Kubinka, cerca de Moscú. Allí, entre bosques y barrancos, bajo las atentas miradas de los inspectores militares y de los propios ingenieros, comenzó la vida de la máquina. Las primeras pruebas afectaron a las características de conducción, y aquí los resultados superaron todas las expectativas. El objeto 279 pasó por donde otros vehículos se quedaban atascados. La nieve profunda, en la que un tanque común se hundía hasta el chasis, era para él un terreno normal. El suelo primaveral enfangado, en el que los tanques medios dejaban surcos de medio metro de profundidad, era superado por el tren de rodaje de 4 orugas, con ligeras marcas. El terreno pantanoso, sobre el que normalmente debían colocarse caminos de troncos, se cruzaba a toda velocidad. Las maniobras en el terreno también eran impresionantes. La suspensión funcionaba tan bien que el tanque se deslizaba sobre las irregularidades como sobre una ola de aire. El disparo durante la marcha, que antes parecía ciencia ficción para un vehículo de 60 toneladas, se convirtió en realidad, ya que el estabilizador Groza mantenía el cañón apuntado con precisión al objetivo incluso con baches. Los expertos militares escribieron informes entusiastas, y los especialistas técnicos se miraban y decían en voz baja: «Tenemos una máquina del futuro en las manos». Pero tras el entusiasmo, pronto aparecieron señales preocupantes. El primer problema se manifestó casi de inmediato: la maniobrabilidad. El tanque, que descansaba sobre vigas longitudinales largas, giraba con dificultad sobre el terreno. El radio de giro era mayor que en los tanques de 2 orugas convencionales. En campo abierto no era un problema, pero en el bosque, en barrancos o en pasos estrechos, suponía una limitación importante. El segundo problema era más grave: el mantenimiento. Para cambiar una sola de las orugas interiores, los mecánicos tenían que desmontar casi la mitad del tanque. Nadie había pensado en ello durante el diseño. En un tanque normal, las orugas son accesibles desde el exterior. Si se rompe un eslabón, se sueltan los pernos, se cambia y se continúa. En el objeto 279, las orugas interiores estaban ocultas bajo secciones laterales macizas del casco. Para acceder a ellas, los mecánicos debían retirar los elementos superiores del casco, desmontar las orugas exteriores y soltar piezas del tren de rodaje, un trabajo de varias horas casi imposible de realizar en campaña. El tercer problema afectaba al motor y a la transmisión. El complejo sistema de tracción, para 4 orugas, cargaba con fuerza los componentes de la transmisión, lo que provocaba un mayor desgaste que en los tanques comunes y reducía la vida útil entre reparaciones. En cuarto lugar,
La facilidad de reparación en campaña dejaba mucho que desear. Mientras que un mecánico normal en un tanque común podía cambiar un eslabón de oruga o ajustar la suspensión en pleno campo, para el objeto 279 se necesitaban bancos de pruebas especiales, llaves especiales y grúas que no existían en las unidades de mantenimiento comunes. Los ingenieros de Troyanov prometieron mejorar la máquina y solucionar los puntos débiles durante la producción en serie, ya que cada uno de los fallos detectados parecía superable. Era una cuestión de tiempo, presupuesto y voluntad de continuar con el programa. Pero el veredicto definitivo sobre la máquina no se dictó en el polígono de pruebas, ni lo emitieron los ingenieros. Se dictó en el verano de 1960 en un despacho del Kremlin. 22 de julio de 1960, Moscú, Kremlin. Aquel día, en los despachos gubernamentales, se celebraba otra sesión del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Uno de los muchos puntos de la agenda era el futuro de los vehículos blindados. Se leyeron informes, se mantuvieron debates, se emitieron votos y se tomó una decisión. En los pasillos corrían rumores de que el jefe del Estado, Nikita Sergeyevich Khrushchev, estaba en contra de los tanques pesados desde hacía tiempo. Los consideraba un anacronismo, un juguete caro del pasado. En la nueva época, repetía en cada sesión, el argumento principal de la gran política no debían ser los vehículos de orugas, sino los sistemas de cohetes, precisos, rápidos y de gran alcance. Se podía discutir esta lógica, pero era difícil argumentar. La tecnología de cohetes experimentaba en efecto un enorme auge. El primer satélite artificial de la Tierra ya había sido lanzado. El programa de misiles intercontinentales estaba en pleno apogeo y pronto viajaría por primera vez un hombre al espacio. La época cambiaba visiblemente sus prioridades. El acuerdo adoptado, aquel día, se formuló como un decreto del Consejo de Ministros. El texto era breve: cese del desarrollo y de la producción de todos los vehículos blindados de orugas con un peso superior a 37 toneladas. Esta cifra de 37 toneladas no era casual. Barrió de golpe toda la línea nacional de tanques pesados. Bajo el cuchillo cayeron todos los proyectos a la vez. El objeto 277 de Kotin, el objeto 770 de Isakov, el objeto 279 de Troyanov y el T-10, que ya estaba en servicio, cuya producción en serie también se interrumpió. Un solo trazo de pluma y toda una escuela de ingeniería que se había construido a lo largo de 30 años desapareció en un solo día. En Leningrado, la noticia fue recibida con conmoción. En la fábrica Kirov, la vida de cientos de personas en varias plantas estaba ligada a la construcción de tanques pesados. Decenas de ingenieros preparaban la documentación de producción, los tecnólogos refinaban las herramientas, los fundidores dominaban nuevos tipos de acero. Jóvenes especialistas llegaban a la planta con el sueño de construir tanques pesados. Todo ello tuvo que reorganizarse en solo unos meses. Algunas personas fueron trasladadas a otros proyectos, otras fueron despedidas, y los ingenieros más experimentados se repartieron por otras oficinas de diseño. Lev Sergeyevich Troyanov tenía 58 años, una edad en la que no se empieza todo de nuevo. Dimitió como director del proyecto y continuó trabajando en la construcción de maquinaria soviética, pero en otros proyectos fuera de los blindados. Nadie sabe exactamente qué sintió cuando guardó las carpetas con los planos del objeto 279 en su caja fuerte y cerró la puerta de su despacho. Este trabajo simplemente terminó para él en un solo día. Desde el punto de vista de la ciencia militar, la decisión de Khrushchev resultó controvertida. En pocos años, el mundo comprendió que los tanques no desaparecían y que los vehículos blindados tácticos seguían siendo una herramienta crucial para las operaciones terrestres. Muchos desarrollos aplicados en los proyectos de finales de los años 50 tuvieron que ser recreados laboriosamente desde cero más tarde. Pero eso pertenecía al futuro. Por el momento, en el verano de 1960, el único prototipo terminado fue trasladado a un hangar, donde permaneció durante décadas hasta que fue redescubierto. Durante décadas, el objeto 279 permaneció en el olvido, primero en el territorio de la fábrica Kirov
luego en un depósito militar y más tarde en un museo que por entonces apenas recibía visitas. Poco a poco, incluso los especialistas empezaron a olvidarlo. En las estanterías polvorientas de los archivos yacían las carpetas con los planos, mientras que en el suelo de hormigón del depósito se alzaba el propio tanque, uno de los diseños más inusuales de la historia mundial de los tanques. En la Unión Soviética no se hablaba de este proyecto en voz alta, no por secreto, sino simplemente porque la época había pasado. Los logros técnicos de los años 50 perdieron interés en los 70, 80 y 90, cuando el mundo miraba hacia los tanques de combate de nueva generación, los sistemas de misiles y los nuevos materiales. Las máquinas pesadas de la vieja escuela quedaron al margen de la atención. Lev Sergeyevich Troyanov falleció en 1984. Vivió 24 años después de la cancelación del programa, trabajando, enseñando a jóvenes ingenieros y escribiendo artículos, pero nunca regresó al proyecto del objeto 279. Cerró esa puerta en 1960 y no volvió a abrirla jamás. La máquina sobrevivió a todos, a su diseñador, al colapso de la Unión Soviética y a la segunda mitad del siglo XX, con todos sus cambios generacionales de tanques. Y sin embargo, sigue en pie hoy en día en el territorio del Parque Patriot, en el polígono de pruebas de Kubinka, cerca de Moscú, en medio de decenas de otras piezas de la historia de los blindados soviéticos. Hoy acuden personas a verlo, turistas, historiadores militares y jóvenes ingenieros, para quienes es como un fósil de una época en la que se pensaba de otra manera. Se quedan de pie 5 o 10 minutos delante de él, lo rodean en silencio, regresan a la parte frontal y dirigen la mirada hacia la torreta redonda. Al estar ante él y contemplar estas 60 toneladas de acero, se ve el diseño de una época que se temía a sí misma y se comprende que esta máquina ha sobrevivido a sus creadores. No fue una pieza de desfile. Se construjo para un escenario que nunca llegó a cumplirse. Esperó su momento toda la vida y nunca lo vivió, y en ello radica quizás la mayor justicia de su existencia. Porque si su hora hubiera llegado de verdad, la Unión Soviética y el mundo habrían tenido que pasar por aquello para lo que fue construido, y eso no ocurrió. La época que dio origen al objeto 279 ha pasado hace mucho tiempo. Las fronteras se han desplazado, las doctrinas han cambiado, y generaciones de personas, en uniforme y vestidas de civil, han pasado, pero el tanque que nació de la ansiedad más oscura de aquel tiempo sigue en pie. Si al principio de nuestra historia hablábamos de un silencio de un tipo especial, aquel silencio que colgaba sobre ambas mitades del planeta a finales de los años 50, hoy ese silencio suena muy diferente. Ya no contiene miedo, sino recuerdo, y tal vez una especie de gratitud hacia los hombres que pensaron en lo peor para que lo peor no ocurriera. Lev Sergeyevich Troyanov, su oficina de diseño y los cientos de fundidores, montadores y probadores anónimos dedicaron años de sus vidas a esta máquina. Hoy en día, su trabajo se alza en el museo como monumento a aquella misma época. El objeto 279, el tanque que se construyó para un apocalipsis que nunca llegó, un espíritu de acero que camina en la sombra que una vez cubrió el mundo. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.